Ya estamos en vivo. Ok. Buenas tardes a todos los participantes. La verdad estamos muy contentos. Los docentes de ambas universidades estamos muy contentos porque realmente esto es una experiencia nueva y espero que sea útil para todos. Este intercambio, esta hermandad entre Colombia y Argentina, entre la Universidad Manuela Beltrán de Colombia y la Universidad La UMSA de Argentina, esperemos seguir estrechando vínculos y un crecimiento profesional que siempre es tan importante. Bueno, yo me presento, soy la doctora Nora Neustadt, docente de la casa ya hace más de 30 años, y mi cátedra es en la carrera de grado de Audiología 2 y Audiología Infantil, y dicto también cursos, seminarios para la especialidad de audiología y para el doctorado en fonoaudiología. Vamos a hablar hoy, es un tema bastante, diríamos, no es es un tema nuevo, pero no tan nuevo para nosotros, pero que sí involucra y nos complementa en todo lo que es nuestro quehacer audiológico, tanto en los niños como en los adultos. Y es hablar de lo que significa el procesamiento auditivo. En este caso vamos a hablar también de la relación con la hiperacusia. A ver, un momentito, si avanzan, no está avanzando. A ver. Perdón, vamos a ver si ahora... Ahora sí, perdón. Entonces, nos vamos a referir que en la evaluación del procesamiento auditivo, antes de poder hablar de en qué consiste una evaluación del procesamiento auditivo, tenemos que entender que hay una relación del sistema nervioso auditivo periférico con el sistema nervioso auditivo central. Y comprender la estructura y el funcionamiento de ese sistema nervioso auditivo central, que ese va a ser el mayor objetivo en las pesquisas actuales. Hay que avanzar en lo que es el diagnóstico del procesamiento y el tratamiento de estas alteraciones que se producen a nivel del sistema. ¿Por qué? Por ser un sistema sensorial muy complejo y aún todavía no tenemos un gold standard para evaluar de manera inequívoca cuáles van a ser las alteraciones auditivas. Ay, no sé qué pasa que no avanza. Disculpen, no sé qué está pasando, que no avanza. Vamos a avanzar así. Hay diferente terminología a lo largo de todos estos años. Miren, desde Michael Valls del año 1954 ya hablaba de disturbios de la percepción auditiva. Se hablaba de disfunciones, de disfunciones auditivas, de disacusias auditivas, de presbiacusias centrales.
todo ese camino se fue avanzando y los trabajos en investigación fueron a lo que hoy llamamos el desorden del procesamiento auditivo central. Presentar una audición periférica normal, o sea, presentar una audición normal para tonos puros y una logoaudiometría normal no implica que esté apto para procesar e interpretar las informaciones auditivas a las que está expuesto en su vida diaria. Los pacientes se acercaban anteriormente a nuestro consultorio, a la parte clínica. ¿Qué es lo que pasaba? Consultaban porque no entendían lo que le hablaban, la intercomunicación era defectuosa. ¿Qué es lo que pasaba? Pero cuando le hacíamos la audiometría tonal, la logoaudiometría, inclusive tomábamos una timpanometría y a veces y los reflejos acústicos y daban normales. Entonces el médico, el otorrino, le decía no tiene nada. Hoy en día sabemos que esa respuesta es insuficiente. Entonces, ¿de dónde partimos? ¿Cómo vamos a entender todas estas estructuras anatómicas que envuelven nuestro sistema nervioso auditivo central? La recepción de sonidos nos va a hablar de un déficit auditivo, si presenta una hipoacusia o no presenta una hipoacusia, que es lo que vamos a ver con el audiograma. Pero el análisis e interpretación de esos sonidos nos va a hablar de un trastorno del procesamiento auditivo. ¿Cómo vamos a dividir para que me entiendan un poquito mejor? En cuanto a la detección del sonido, vamos a estar hablando del oído externo, del oído medio y vamos a hablar de hipoacusias conductivas. Cuando ya entra en juego la discriminación, ya estamos hablando que puede estar alterado a nivel de la cóclea o a nivel del nervio auditivo. Y entonces estamos hablando de hipoacusias neurosensoriales. Hasta acá, tanto las hipoacusias conductivas como las hipoacusias neurosensoriales se están refiriendo a el aparato perceptivo periférico. En cambio, cuando ya hablamos de otras funciones superiores, por ejemplo, lo que es una localización sonora, poder entender cuando hay ruido de fondo, poder diferenciar si hay dos sonidos o un sonido, poder diferenciar si es agudo, si es grave, si es largo, si es corto, si nos llega una información dicótica, ahí ya estamos hablando del sistema nervioso auditivo central, que abarca desde los núcleos cocleares hasta la corteza. Algunos autores consideran desde el complejo libar superior. Nosotros nos referimos desde los núcleos cocleares. Y sabemos que las hipoacusias neurosensoriales, que pueden ser cocleares o cortipatías, van a producir o nos van a marcar un descenso en, por ejemplo, en este caso, de tonos agudos, donde la ósea acompaña a la aérea, y entonces vamos a hablar de que puede estar producidas por una presbiacusia o hipoacusias inducidas por ruido, tóxicas, hipoacusias súbitas, etc. En cambio, cuando afectan al nervio auditivo, podemos estar hablando de hipoacusias retrococleares o neurales y hablamos de o lesión de un neurinoma del acústico, que es un tumor benigno al nivel del nervio coclear,
o una neurofibromatosis. Todas estas estamos hablando que son hipoacusias periféricas. Pero cuando ya hablamos de hipoacusias centrales, vamos a hablar de hipoacusias tronculares y antiguamente se les decía corticopatías a las lesiones centrales. Hoy esta terminología no se utiliza más, sino que ya vamos a estar hablando de hipoacusias, sí, puede ser a nivel troncular, alteraciones en la corteza primaria, alteraciones en áreas asociativas, corteza terciaria, y entonces es de acuerdo al nivel de la lesión, vamos a estar un poquito más específico. Bien, cuando hablamos de procesamiento auditivo, estamos hablando de diferentes etapas que se deben cumplir. Tenemos la detección y sensación del sonido, la discriminación, o sea, acá ya podemos diferenciar si estamos hablando de una S, de una F, una T, si dice pata o cata, la localización del sonido, de dónde viene el sonido, el reconocimiento, ya estamos hablando de niveles más altos, y la comprensión de lo que estamos escuchando. Todas estas etapas van a estar influenciadas, ¿por qué? Por la atención y por la memoria. Atención y memoria auditiva, que van a influir en lo que se llaman funciones ejecutivas. La atención, ¿a qué nos referimos? Principalmente nos estamos refiriendo cuando estamos prestando atención a una señal acústica. En este momento están prestando atención a mi disertación, me están escuchando a mí y si tienen algún ruido de fondo lo están desestimando. Y entonces lo que llamamos es atención selectiva. En cuanto a la memoria, cuando hablamos de memoria auditiva, hablamos de evocar y recuperar información, y en este caso, información que nos llegó auditivamente. Por ejemplo, cuando nos dicen un teléfono, decimos, decímelo, repetímelo, que yo me lo voy a acordar. Bueno, sin anotar. Eso es lo que llamamos, estamos trabajando con lo que es la memoria cercana, a corto plazo. Pero algo importante que quiero destacar en esta parte es que debemos ordenar en el tiempo. Eso es lo que es muy importante en cuanto a la función superior de la memoria auditiva. Ordenar en el tiempo. ¿Por qué? Porque ordenar en el tiempo está en relación con la sintaxis de la lengua, del lenguaje. El lenguaje tiene un orden y ese orden es fundamental que la memoria auditiva esté desarrollada adecuadamente. Otro de los conceptos importantes que debemos tener en cuenta en el procesamiento auditivo es que tenemos que que debemos considerar que no todos son señales verbales, sino que es la palabra, el lenguaje, sino también sonidos no verbales, como el reconocimiento de una sirena, si pasa una ambulancia, el reconocimiento del lavarropas, el motor del lavarropas, o sea, todo ese reconocimiento, todos esos procesos de los sonidos ambientales se van a dar desde el nacimiento. O sea, es lo que antes llamábamos los engramas motores auditivos y que el bebé desde la panza, por ejemplo, cuando cuando el bebé se apoya sobre el pecho materno, el reconocimiento de los latidos cardíacos, del ritmo respiratorio de la madre, aparte de la
del olfativo, es lo que le va a dar sensación de placer, de relax, porque es lo que conoce. Una de las alteraciones que, bueno, que después se va a referir mi colega Edith, es justamente en algunos trastornos del espectro autista u otros trastornos, muchas veces hay alteraciones en ese reconocimiento de sonidos no verbales y eso es lo que les puede producir a los niños sensación de angustia y de miedo. Otras de los temas de la terminología que debemos tener en cuenta van a ser las habilidades auditivas básicas. Estas habilidades auditivas básicas van a constituir uno de los prerequisitos para la percepción de eventos auditivos muy complejos como es el lenguaje. Entonces nos vamos a referir, sabemos que el sistema auditivo va a tener proyecciones aferentes de afuera, o sea, el input auditivo desde el conducto auditivo externo hacia la corteza. Proyecciones eferentes del sistema nervioso hacia la periferia. Eso es muy importante. Vamos a contar con áreas auditivas primarias, áreas auditivas secundarias, y todo esto es lo que llamamos el procesamiento auditivo. Y este procesamiento auditivo va a ayudar y a contribuir a lo que es la plasticidad neuronal. Esta neuroplasticidad, que consistiría en la intersección de circuitos, esta neuroplasticidad es fundamental, que la tenemos desde el nacimiento hasta los 99 años. Por supuesto, no es lo mismo la neuroplasticidad que tiene el niño de 0 a 5 años que los que tenemos los pacientes adultos o bien los adultos mayores. Pero nunca se pierde esa posibilidad de armar nuevos circuitos neuronales. Me voy a referir muy cortito a algunos puntos, algunas estructuras del sistema nervioso auditivo central. No es sencillo, es complejo, nada de las estructuras del SNAC son lineales. ¿Por qué? Porque a partir del complejo olivar superior se produce un entrecruzamiento y a partir de ahí tenemos la vía aferente, que puede ser ipsilateral y contralateral, y diferentes estructuras se van a ir entrelazando para mejorar ese input auditivo que nos llega desde el oído externo hasta llegar al córtex auditivo. Como les dije anteriormente, el sistema auditivo periférico termina a nivel del nervio auditivo y es el núcleo coclear donde ahí comienza el SNAC. Una de las funciones del sistema nervioso, del núcleo coclear es mejorar esa información que le llega a través del nervio auditivo y mejorar esa información acústica temporal para que en situaciones de baja redundancia, es decir, de pobre información acústica, se pueda llegar mejor a los centros superiores. Una de las estructuras más importantes de nuestro SNAC es el complejo olivar superior. Como les dije, es el primer lugar donde se produce el entrecruzamiento de la vía auditiva y donde estamos hablando de integración binaural. Acá es donde se produce la localización sonora
saber de dónde viene el sonido. Si se cae una lapicera del lado derecho, vamos a girar para ese lado. Si nos están llamando de atrás, nos damos vuelta la cabeza. Todo eso se produce gracias a la integración binaural. Y la lateralización sonora nos referimos que cuando tenemos con auriculares dos sonidos exactamente iguales, de la misma intensidad y la misma frecuencia, si modificamos la intensidad, por ejemplo, o un cambio de fase, se produce lo que se dice la lateralización del sonido. Entonces, escuchamos del lado donde está más fuerte el sonido. Otra de las estructuras importantes es el colliculus inferior, es altamente tonotópico, es esencialmente una sinapsis obligatoria de la mayoría de las fibras ascendentes que de las estaciones de los núcleos inferiores del tronco cerebral. Acá se produce la codificación de la intensidad y establecen procesos temporales como es la función del gap detection. O sea, es poder detectar momentos de silencio. ¿A qué nos referimos? Una de las cosas fundamentales que para que nosotros podamos escuchar dos sonidos consecutivos, tiene que haber un espacio de silencio, porque si no se van a fusionar. Entonces, esto se produce a este nivel. Entonces, esta es una de las funciones, el altamente tonotópico, codificación de la intensidad y la función de detectar los silencios, gap detection. Otra de las estructuras importantes con las cuales contamos es el cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque es el que nos integra, es la comunicación interhemisférica, es el responsable de la integración de ambos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. ¿Por qué? Cada uno tiene una función dominante. El hemisferio izquierdo es el analítico, es el dominante para el habla, el lenguaje, ordenamiento temporal. Y el hemisferio derecho es el que reconoce los contornos, la prosodia, los patrones acústicos. Y va a ser el cuerpo calloso, que es altamente rico en fibras neuronales específicas, que termina de desarrollarse cerca de la adolescencia, cerca de los 12 años, y es el que termina de integrar ambos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Y por supuesto, el rey de la selva, decimos, es el cerebro, es el que integra toda esta información acústica que le llega desde la base, desde la periferia, hacia los centros superiores, donde está lo suprasegmental, la melodía. O sea, no es lo mismo que uno le dice a un niño, sentate derecho, que decir sentate derecho. Son dos estructuras, dos consignas diferentes. Entonces, reconocimiento, la parte de fonología, lectura, función sintáctica y pragmática de la lengua, la fusión en la línea media, el reconocimiento de patrones de lo que es un sonido agudo, de lo que es un sonido grave. Toda esa información que fue llevada a través de todos estos centros, que es mucho más complejo, hacia la corteza, es el cerebro el encargado de integrar toda esta información acústica. Muy bien. Para referirnos ahora específicamente del procesamiento auditivo y entrar en toda esta terminología, vamos a hablar, los americanos, la línea americana nos habla de que
se evoca dos procesos, el bottom-up y el top-down. El bottom-up estaría referido a lo que es el input auditivo, el sonido, no sonido, sino el mensaje, todo lo que llega a la corteza, y el top-down son los procesos con los cuales contamos corticales. Vamos a hablar un poquito de estos dos procesos que son fundamentales. Como les dije, el bottom-up es lo que se llama el data driven. Son las propiedades acústicas del estímulo auditivo. Y no podemos desestimar la influencia del sistema auditivo periférico en el procesamiento auditivo central. O sea, si presenta una hipoacusia a nivel periférico, por supuesto va a haber una alteración de los procesos superiores. Y acá lo que estamos hablando específicamente es que puede haber audición periférica normal, pero tener desorden en el procesamiento auditivo central. Y el top-down es lo que sería el concept driver, donde acá ya estamos hablando de funciones superiores, incluye atención, lenguaje, cognición y funciones ejecutivas. Y también va a estar relacionado con factores superiores en el procesamiento auditivo. ¿Cómo intervienen cada uno de estos procesos, el bottom-up y el top-down? Todos estos procesos, o sea, van a guiar al oyente activo a procesar esa información, perdón, y que entienda el mensaje que está recibiendo, que es lo que contribuye a la comunicación. Pero de acuerdo a la situación en la cual se encuentra esa comunicación, va a estar activo más o el bottom-up o el top-down. El top-down intervendría en aquellas situaciones de escucha difícil. Nos referimos a que si estamos en un ambiente muy ruidoso, necesitamos tener un top-down bien desarrollado, a tener buenos engramas auditivos, un buen desarrollo de todas estas habilidades auditivas de las que estábamos hablando, para compensar esa información acústica insuficiente que estamos recibiendo. En cambio, en la situación del bottom-up actuaría en este momento, porque están en un ambiente silencioso escuchándome. O sea, no hay una distorsión, esperemos que no hay una distorsión en la información que ustedes están recibiendo. Si me remito para hablar un poco de la definición de que me estoy hablando del proceso auditivo central, ya la Haya en el año 1996 hablaba de que es el mecanismo del sistema auditivo y los procesos responsables de los siguientes fenómenos del comportamiento, como son localización y lateralización sonora, discriminación auditiva, reconocimiento de los patrones auditivos, poder diferenciar aspectos temporales, como les dije, un sonido largo, un sonido corto, un sonido agudo, grave, porque todas esas diferencias temporales mínimas influyen en la discriminación, en el reconocimiento de los fonemas. Desempeño auditivo con señales acústicas competitivas y desempeño auditivo con señales acústicas alteradas. Hoy, la definición de la Asociación Americana de Speech and Hearing y Audiology nos va a referir desde el año 2005 y ratificada en el año 2019, que es un déficit en el proceso perceptual del estímulo auditivo.
y la actividad neurobiológica subyacente en el proceso. Esto es muy importante porque acá nos está demostrando que hay una actividad neurobiológica, hay una alteración o bien una falta del desarrollo en algunas de las estructuras o algunas de las habilidades auditivas, o que se produjo un corte o una lesión por una disquemia, por una fascia, por una ACV, donde hubo un corte y hubo una lesión en esos procesos. Y esto también debemos marcarlo, que no debe ser atribuido a procesos superiores del lenguaje y cognitivos. Puede coexistir con otras patologías, con el TEL, con el DEA, pero no son la causa. Esto nos tiene que quedar muy en claro. Las habilidades auditivas que conocemos, espero que estén entendiendo. Cualquier cosa me van preguntando o después hacemos, cuando termine un pequeño, me hacen las preguntas para, antes de continuar con mi colega Edith, vamos a continuar con esta información. Cualquier cosa me van haciendo preguntas. Las habilidades auditivas. Ya estamos hablando de las diferentes habilidades auditivas que debemos analizar cuando estudiamos el procesamiento auditivo. Un segundito, ahí estoy. Bien, entonces tenemos localización, cierre auditivo, que es cuando falta información acústica, un teléfono, o cuando, o sea, uno no discrimina bien porque falta información acústica. Figura fondo, síntesis o integración binaural, separación binaural, son diferentes funciones, y memoria auditiva y atención, que es lo que habíamos hablado antes. Me voy a referir a una de las informaciones, definiciones de la sociedad inglesa, que me gusta, porque ellos descartan que la definen como una pobre percepción del habla y sonidos no verbales, siendo su origen en un impedimento en la función neural y que generalmente coexiste con otros desórdenes del neurodesarrollo. Y ellos dividen a que hay tres tipos de desorden del procesamiento auditivo: del desarrollo, adquiridos y secundario. Cuando nos referimos del desarrollo, van a estar relacionados con niños de audición normal, que no han tenido ningún factor de riesgo, pero que esos niños pueden continuar con esta alteración en la edad adulta. Los adquiridos, que van a estar relacionados con accidentes postnatales, neurológicos e infecciones, y los secundarios, que aparece este desorden del procesamiento auditivo central por una pérdida auditiva periférica e incluye los trastornos de oído medio. Es importante relacionar estas habilidades auditivas para mejorar y trabajar una estimulación auditiva adecuada. Y esto va a ser un trabajo interdisciplinario con los médicos, con el otorrino, con el neurólogo, con los fonoaudiólogos, ya sean audiólogos o especialistas en el área del lenguaje. Lo importante, vamos a destacar acá, que detectar tardíamente un problema auditivo, o sea, tardíamente, ya después de los 7, 8 años, estamos perdiendo una etapa crítica en el neurodesarrollo muy importante. Es por ello que evaluar a los niños desde la temprana edad es fundamental. Y que el audiograma para tonos puros y la logoaudiometría no son suficientes para
de compensar todas las demandas de la escucha de día a día. Otra de las cosas en la guía de la Sociedad Británica de Audiología es obtener buenos patrones de referencia para el diagnóstico y tratamiento del desorden del procesamiento auditivo, distinguir qué tipo de desorden de procesamiento presenta y la relación de los test diagnósticos y establecer realmente qué es lo que necesita qué test son para niños y cuáles son para los adultos. Lo que quería relacionar acá, esta es la clasificación de enfermedades internacionales, y quería destacar que tanto fallas en la discriminación auditiva, la diploacusia es un trastorno auditivo, y presenta la hiperacusia, porque la hiperacusia debemos diferenciarla del reclutamiento o lo de la algiacusia. Cuando nos referimos a la hiperacusia, nos estamos refiriendo a un trastorno central. Después si nos da tiempo, al final voy a hablar. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos que debemos tener en cuenta? ¿Cuáles van a ser los comportamientos? Mayor dificultad en escucha en ruido, solicitar varias veces la repetición del mensaje y van a presentar pobre atención y memoria de instrucciones auditivas. ¿Cuáles van a ser los niños posibles portadores de un desorden del procesamiento auditivo central? Los prematuros que no hayan tenido una estimulación auditiva adecuada, la hiperbilirrubinemia, que puede lesionar a nivel troncular, las otitis medias crónicas recurrentes. ¿Por qué? Porque esa asincronía, esa diferencia interaural, o sea, que puede haber una hipoacusia conductiva más en un oído que en el otro y persistentes por más de 6 meses, pueden producir alteraciones en la interacción binaural y producir en algunos casos la hiperacusia. Entonces, dijimos que coexiste con desórdenes del aprendizaje, con desórdenes atencionales y con dificultades emocionales. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo procesa el cerebro ese sonido? La mayor dificultad la vamos a tener en habla en ruido, en memoria, atención, y va a haber alteraciones en los procesos fonológicos. ¿Cuándo vamos a hacer la evaluación? Ya dijimos que cuando tienen dificultad en comprender palabras en situaciones, en reuniones, en grupo, en lugares reverberantes, dificultad en la localización de sonidos, dificultades de memoria, distracción. Y lo que vamos a resaltar es que en los niños con fracasos en tratamientos fonoaudiológicos debemos investigar sus habilidades auditivas. Los fonoaudiólogos que trabajamos con audición y los que trabajan, los audiólogos y los que trabajan en neurolingüística, debemos trabajar conjuntamente en estos niños. Edith después se va a referir bien al respecto. Vamos a contar con con la batería de test básicos, audiometría tonal, logoaudiometría, timpanometría, reflejos acústicos y los estudios complementarios objetivos que pueden ser autoemisiones acústicas con supresión acústica, el potencial evocado, los estudios de mediana latencia y los estudios de larga latencia y los cognitivos como la P300 y la MMN. Voy un poquito rápido, pero para que Edith se pueda explayar también y vamos a ir viendo todo junto. Una batería de test debe contar con
o sea, la batería de test comportamental, porque lo que hablábamos hasta ahora eran estos objetivos. Debemos tener test dicóticos donde se pueda estimular ambos oídos simultáneamente con mensajes diferentes, infotest que tengan, que se utilicen con filtros para falta de información acústica, test que utilicen procesos temporales, test de interacción binaural. Entonces nos vamos a referir, acá tenemos, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado acá en la Argentina con mis colegas Beatriz Camareri y Julia Zaslaski, desarrollamos diferentes test verbales, test monóticos y test dicóticos, donde vamos a tener conjuntamente con test temporales, poder armar una batería de test comportamental para que activar y que entren en juego las diferentes estructuras y analizar cuáles van a ser esas habilidades que no están desarrolladas aún o que hay que presenten alguna alteración. El desorden del procesamiento auditivo es multifacético, por eso el trabajo, lo destacamos, es interdisciplinario. El diagnóstico va a estar dado por un audiólogo, porque necesitamos puramente trabajar lo que sería el bottom-up. El top-down es la consecuencia, pero lo que el audiólogo va a trabajar es el bottom-up. Estas otras estructuras, estas otras patologías cursan en la misma sintomatología, pero son dados a diferentes lesiones, como es la neuropatía auditiva, como es la pérdida auditiva oculta o la sinaptopatía. Estamos hablando en inicios de todavía periférico o el inicio de la parte de los núcleos cocleares. Como conclusión, hay una alta prevalencia de déficit de escucha en ruido en la población portadora de desórdenes atencionales, de la dislexia, del desorden del espectro autista, y dicha población va a mostrar un menor desempeño en la performance del oído izquierdo, porque tiene que atravesar el entrecruzamiento hemisferio derecho, cuerpo calloso y recién el hemisferio izquierdo poder producir y el lenguaje. Después cualquier cosa me preguntan, yo ahora expuse para clarificar si tienen alguna dificultad. Esto es complejo, yo lo sé. Lo que sí me gusta destacar está Carol Flexer. Es hermosas todas sus exposiciones, si tienen oportunidad entren en las distintas publicaciones que ella tiene. Y ella destaca que avances, esta frase me gustó mucho, avances en el conocimiento de la plasticidad cerebral, la deprivación auditiva y periodos críticos en el desarrollo del lenguaje han desplazado el manejo de la audición del oído al cerebro. O sea, para entender qué hacemos con lo que escuchamos. Es el cerebro. La audición está en el cerebro. Y toda esta evaluación que hablé, todo este análisis de las habilidades auditivas, nos van a ayudar a delinear ese entrenamiento auditivo específico para poder lograr modificaciones cerebrales, aumento de la performance acústica, mejorar los registros electrofisiológicos y cognitivos que les hablé anteriormente, mejorar esas habilidades y ayudar al razonamiento clínico. Bueno, muchas gracias a la UMSA, muchas gracias a la Universidad Manuela Beltrán, y ahora les voy a dar la palabra a Edith Marley Pachón Bello, que es nuestra colega de Colombia, de la
Universidad Manuela Beltrán, que es docente del programa de fonoaudiología. Un placer fue compartir y armar estas charlas contigo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo desde Bogotá, Colombia, de la Universidad Manuela Beltrán. Para mí, Nora, también fue un placer trabajar contigo, estar en esta jornada del día de hoy y poder realizar esta actividad conjunta con la UNSA en este tema que a tantos nos apasiona hoy en día. Como tú decías, al finalizar, ya los audiólogos nos hemos ido de esa audición periférica centrada en el oído a una audición central pensada más desde el cerebro. Bueno, Acá hay algunos chats. A ver. No hay preguntas por el momento. Bueno, ok, seguimos. bueno, entonces ya les estoy compartiendo ahí mi pantalla. Hoy voy a hablarles del procesamiento auditivo central y esa unión que hay con la comunicación y el desorden del procesamiento para enlazar lo que Nora ya nos venía hablando el día de hoy. Comenzaré entonces por nombrarles que para la correcta percepción e integración de esos estímulos sonoros se requiere, como ella ya nos mencionó, de una comunicación interhemisférica y es necesario un buen funcionamiento de esas estructuras que hacen parte como son el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el cuerpo calloso y sobre todo el proceso de mielinización y las conexiones que todas estructuras tienen. Fíjense en la imagen que tengo puesta en la diapositiva, cómo ese cerebro que está al lado izquierdo de sus pantallas tiene más conexiones que ese que encontramos aquí al lado derecho. Y eso va a ser vital cuando hablamos de las tareas de procesamiento y comunicación, porque falta interconexión entre esos dos hemisferios. Sabemos que existe una permanente comunicación entre las distintas áreas. El procesamiento auditivo central incorpora tanto un procesamiento seriado, es decir, de un nivel al siguiente, así como un procesamiento en paralelo, que es una transmisión simultánea de uno a uno a los dos hemisferios. Vemos acá en la imagen cómo ese cuerpo calloso nos une hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y vamos a ver cómo varias partes de esa señal auditiva son procesadas en diferentes partes del nervio al mismo tiempo, pero también secuencialmente y dependiendo de esas características de frecuencia e intensidad que tengamos de ese estímulo sonoro. También, como nos lo explicó Nora y ya nos lo decía al inicio de esta jornada, cuando hablaba de esos procesos de bottom-up y top-down, el procesamiento auditivo se da de manera vertical y de manera horizontal. Cuando tenemos ese procesamiento vertical, la información empieza en los órganos periféricos de la audición y termina en las áreas especializadas del córtex auditivo, que sabemos son las 41 y 42 de Brodmann, y ese procesamiento es inconsciente. Pero también tenemos un procesamiento horizontal, que es un procesamiento consciente que se inicia en las áreas determinadas del córtex e implica la participación coordinada y subordinada de muchas otras áreas a nivel cortical y subcortical. Es por ello que todo lo que sucede en la entrada sensorial luego va a tener una respuesta motora. Y todo ese proceso entre la entrada sensorial y la respuesta motora es lo que conocemos como procesamiento auditivo. Esa respuesta motora nos va a permitir adaptarnos al medio y esa adaptación al medio es lo que nos da sentido de supervivencia también como sujetos. Esa relación se vuelve cíclica porque una vez que tenemos esa respuesta motora se activa una nueva vía sensorial porque nosotros somos seres comunicativos interlocutores que estamos en continua interlocución una con otros
Ya no hablamos de esa comunicación lineal donde había un emisor y un receptor, sino que hoy comprendemos que la comunicación es en espiral y que esa comunicación hace parte de una interlocución en la cual se activan todas estas zonas. Pero preguntémonos, como el sujeto que tengo ahí en esta imagen, ¿qué pasa si ese sistema auditivo está transmitiendo información, pero esa información está distorsionada y además está con estímulos muy complejos para su comprensión? Pues bien, ahí es cuando llegamos a ese sujeto que entra a nuestra consulta y nos dice que escucha, pero no entiende. Y cuando nos pasa esto, obviamente nuestra producción oral y también incluso la lectura o la escritura se complicará en el caso del usuario. Y por eso estas imágenes me hacían pensar en esas expresiones que podemos encontrarnos en nuestro cotidiano. Ya también nos hacía un poco alusión la doctora Nora a la definición de la ASHA en cuanto a estas dificultades. La ASHA lo define como un desorden o un trastorno del procesamiento auditivo central, que también lo vamos a ver con las siglas DPAC o TPAC, y lo contempla como un déficit en el procesamiento neural del estímulo auditivo que no se debe a factores de orden superior, como ya lo hemos nombrado esta tarde, como son el lenguaje, la cognición u otros relacionados de tipo superior. Bueno, ¿qué podemos decir también en relación a esta dificultad de escuchar pero no entender? Cuando hay algún tipo de desorden de alguna o de todas las habilidades auditivas centrales, también se le conoce como un desorden del procesamiento auditivo central. Ya ella nos nombraba estas habilidades auditivas, ¿cierto? Tenemos detección, discriminación, identificación, reconocimiento y por último, la comprensión, ¿sí? Y vemos cómo esos déficits exclusivos del procesamiento de ese estímulo sonoro ocurre incluso cuando tenemos umbrales auditivos dentro de parámetros de normalidad o una sensibilidad auditiva periférica dentro de parámetros de normalidad, sin decir a su vez que no ocurra también desórdenes del procesamiento que puedan coexistir con pérdidas auditivas periféricas. Pero, ¿cuáles son esas características importantes? La dificultad para poder identificar esa señal en ambientes acústicos que no son favorables, como ya no lo mencionaba, ¿cierto? Habla en ruido o señal de competencia o información acústica degradada, por ejemplo. Y hay que aclarar que cuando hablamos de la existencia de los desórdenes del procesamiento con pérdidas auditivas periféricas, esto no explica completamente el déficit en la función auditiva que presenta el paciente o el usuario. ¿Qué vamos a encontrar también en estos desórdenes del procesamiento auditivo central? Que afectan la comprensión del habla, la evolución lingüística, la capacidad de escucha, la posibilidad de aprender de una forma eficaz, cómoda, exitosa desde una entrada auditiva. También hay que reconocer que nosotros como sujetos comunicativos tenemos también otros mecanismos de entrada de la información o de input de esa señal, pero que hoy en lo que estamos explicando estamos premiando esa señal auditiva para explicar cómo se dan estos procesos. Aquí entonces encontramos inhabilidades. Perdóname, no estás avanzando las diapositivas. Ay, a mí me corren acá. No sé. Ahora sí, ¿Sí? quedaste en escucha, pero no Sí, entiende. exacto, todavía estoy aquí Ah, hablando como de perdón. esta dificultad del procesamiento y que esa dificultad en la escucha nos va a generar también inhabilidades para atender, para discriminar esos sonidos, para reconocerlos y obviamente para comprender el habla, aunque esa audición periférica y otros ámbitos de competencia cognitiva
estén dentro de esos parámetros de normalidad, como tú ya hoy nos explicabas. Aquí ya voy a pasar a la siguiente diapositiva. Importante, también lo enunciaba Nora hace un rato, cuando decimos que es muy complejo este sistema nervioso auditivo central y las características del desorden del procesamiento son muy heterogéneas y el impacto del déficit en las habilidades funcionales es único en cada sujeto. Por eso el diagnóstico y el proceso de intervención debe estar basado en un paradigma de caso único, analizar muy bien a ese sujeto en sus particularidades y también bajo un equipo interprofesional. Si bien el audiólogo es quien va a dar el diagnóstico definitivo, tendrá que haberse llenado de toda esa información del resto de profesionales para poder llegar a comprender lo que realmente le está pasando a esta persona. Bien, cuando tenemos dificultades en ese o déficits perceptuales auditivos, lo que nos sucede es una dificultad para procesar la entrada de señales lingüísticas, usualmente, como ya lo hemos resaltado, en un medio acústico inapropiado, con ruido de fondo o con reverberación, y eso nos ocurre en situaciones como las imágenes que he enunciado ahí, cuando estamos en una cafetería y hay muchos clientes, muchas personas hablando, va a ser difícil poder comprender ese habla. En el transporte público, no sé si les pasa a ustedes allá en Argentina como a nosotros aquí en Colombia o en Bogotá, que nuestro transporte público está bastante saturado e incluso podemos tener jornadas en donde al mismo tiempo está un cantante, un vendedor, una persona en proceso de vulnerabilidad, contando su desplazamiento, y todas esas señales y ese ruido va a ser difícil que quien tenga problemas para procesar esa señal lingüística logre captar el total de la información. Y aún más cuando nos encontramos a este tercer escenario que tengo ahí en las diapositivas, y esas aulas de clase que para nada son silenciosas, que son bastante ruidosas, y es donde vamos a encontrar la mayoría de nuestros usuarios o la cotidianidad. Bueno, pues bien, si ya hemos señalado cuáles son esos aspectos que alteran el procesamiento, también es importante diferenciarlo de otros cuadros clínicos. Y vimos cómo nos mencionaba la doctora Nora esas distintas pruebas que se pueden realizar para identificar o poder clasificar, ¿cierto? La disfunción del procesamiento de la información auditiva puede coexistir con otras dificultades, como por ejemplo las dificultades en atención, en aprendizaje, las sospechas de patologías del sistema nervioso auditivo central o aquellas alteraciones del neurodesarrollo. Ahí encontramos casos como la dislexia, el trastorno específico del lenguaje o el TEL, o en deterioros del sistema nervioso auditivo central que ya son evidentes, como en los casos de afasia, de esclerosis, de epilepsia, de demencias como la demencia tipo Alzheimer también. E incluso podemos encontrar adultos mayores con cambios neurológicos que no son patológicos debidos a la edad, lo que comúnmente llamaríamos envejecimiento comunicativo, y en este proceso pues pueden coexistir los problemas del procesamiento auditivo central. ¿Por qué estamos nombrando el procesamiento auditivo central como un elemento clave? Porque la adquisición de la lengua oral depende mucho de ese procesamiento de la información acústica. Y vemos cómo estos niños, a través de esa interlocución que realizan, están trabajando en ese procesamiento y en esa construcción de su señal. Sabemos también, como ya nos lo mostró en ese recorrido de la vía auditiva, que parte de la información que percibimos por el oído derecho va a llegar al lóbulo temporal izquierdo, e información
que percibimos por el oído izquierdo llegará al lóbulo, perdón, aquí tengo un error en la presentación, lóbulo temporal derecho, hago la aclaración. Del derecho va a llegar al izquierdo, del izquierdo va a llegar al derecho. Y vamos también a ver una serie de tareas en ese proceso, ¿cierto? Del top-down, de autolocalización que se encuentran en estas regiones, de la organización de ese mapeo de frecuencias cuando nos ubicamos en el lemnisco lateral, y en el colículo inferior ya estaremos hablando de ese mapa 3D del espacio sonoro que viene del exterior para finalmente entrar en esas tareas ya propiamente de la comprensión que corresponden a el orden cortical o de la corteza auditiva. Bueno, en la percepción, entonces, vamos a identificar cómo desde todo ese análisis periférico de la entrada de la onda sonora al oído interno estamos haciendo un análisis acústico, pero que luego cuando llegamos a zonas como el tallo cerebral estamos hablando de interacción binaural, y cuando hacemos interacción binaural ponemos en juego las habilidades auditivas que ya hemos nombrado. Posteriormente pasamos a vías centrales que nos permiten hacer un análisis fonético, luego vías centrales que trabajan la memoria a corto plazo y vías centrales que hacen el análisis lingüístico de la información, y ahí es cuando empezamos a relacionar las habilidades auditivas con esas habilidades para la construcción del lenguaje y la producción del audio. Bueno, las dificultades de esa percepción auditiva, que ya les mostré sus diferentes niveles y que ya la doctora Nora también nos lo había mostrado desde diferentes perspectivas en el ámbito estadounidense y británico, las dificultades de la percepción auditiva también pueden estar relacionadas o clasificadas desde un enfoque neuropsicolingüístico. Y aquí encontramos este esquema que les presento el día de hoy, donde las dificultades están relacionadas con el córtex auditivo o con la relación interhemisférica de esa señal auditiva. Cuando hablamos de esas dificultades en la percepción auditiva que están relacionadas con el córtex, podemos encontrar dificultades en el hemisferio izquierdo, como podemos encontrar dificultades en el hemisferio derecho. Bien, pues a partir de esa distribución se conocen unos perfiles o unos síntomas. Podemos ver unos déficits auditivos relacionados con el déficit de decodificación de la señal auditiva. Este déficit se caracteriza por un patrón deficitario auditivo de la corteza auditiva primaria izquierda y consiste en un déficit bilateral o del oído derecho en los resultados de esos test de escucha dicótica que ya nos nombraban, bajo rendimiento en tareas de cierre auditivo, de poder completar esa información cuando a la señal le hacen falta datos, y dificultades en la discriminación de los fonemas, así como las habilidades de resolución temporal, poder identificar la duración, la intensidad, el ritmo con que está llegando esa señal. Y a su vez, estas tareas o estas habilidades están también asociadas con dificultades en el hemisferio izquierdo, que suponen dificultades en la decodificación fonológica, problemas de comprensión del lenguaje en entorno de ruido o del habla, pues sería mejor decirlo, mejoras en el rendimiento con pistas o señales visuales y dificultades en los componentes fonológicos y lingüísticos de esa información verbal. Entonces denoten cómo se empiezan a asociar esas características con esos signos que nos da la dificultad, y cómo, ya lo mencionábamos, es el cerebro nuestra herramienta esencial. Luego vamos a encontrar también otra característica que son los déficits auditivos
de tipo prosódico, donde se caracteriza un patrón de déficit en la corteza auditiva derecha, y aquí las características están asociadas con dificultades o déficits en el oído izquierdo en los resultados de los test de escucha dicótica, pobre rendimiento en pruebas de resolución temporal, dificultades en la discriminación auditiva de frecuencias. Y esas dificultades también asociadas al hemisferio derecho implican además dificultad en la lectura de palabras, problemas en la percepción de la prosodia del habla, pobres habilidades pragmáticas del uso del lenguaje, dificultades en la secuenciación, dificultades en habilidades espaciales, en el cálculo matemático. Bien, también dentro de estos perfiles o síntomas, de acuerdo a esta clasificación, vamos a encontrar esos déficits en la integración, que yo creo que es la mayoría de aquellos que encontramos que se correlacionan con estas dificultades de lenguaje y que se deben a deficiencias que indican la presencia de una dificultad en la transferencia interhemisférica, y esas dificultades consisten en déficit en el oído izquierdo en los resultados de las tareas de escucha dicótica. Denoten cómo acá vemos una correlación entre lo que nos explicaba nuestra colega hace unos instantes, donde la razón por la cual ese oído izquierdo se iba a ver más afectado, ¿cierto? Vemos aquí también déficit en el rendimiento en tareas de evaluación de los patrones temporales del sonido, y además estas dificultades de relación interhemisférica van a suponer un rendimiento más pobre en tareas visuales o en tareas multimodales, visuales y auditivas, dificultades de asociación entre un símbolo y un sonido, dificultades en la localización de sonidos en situaciones de ruido y dificultades leves en tareas interhemisféricas. Por eso vemos mucho chiquito que tiene dificultad en hacer el uso de las dos manos o de los dos pies, y que más adelante identificaremos que funcionan bastante cuando se trabajan todas estas tareas musicales o de ritmo en ciertos aspectos. Bueno, y en la siguiente instancia tenemos los déficits auditivos, que están asociados con la activación del tronco encefálico, que ahí también es esa tarea importante del que ya nos nombraban, donde como característica vamos a tener pobre o peor rendimiento en pruebas de habla evocadas en situaciones de ruido, y dificultades o déficits asociados en el rendimiento lector, y otros síntomas a características muy difusas cuando hay lesión del tronco encefálico. Bien, aquí quisiera enunciar el impacto que tiene un desorden del procesamiento auditivo central en el lenguaje, porque ¿en dónde se hace evidente? Pues este se hace evidente en la comprensión del habla, en las dificultades en el análisis de esa información acústica, así como en los rasgos prosódicos. Por eso vemos también hablas a veces muy monótonas, pausadas, porque nosotros como oyentes no solo necesitamos identificar esos aspectos de la señal, sino también interpretar y darle un valor lingüístico a esa señal. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la representación léxica, con el análisis gramatical, con el contexto del significado. Aquí quiero mencionarles que los trastornos del procesamiento auditivo central presentan dificultades para determinar de dónde proviene ese sonido, la localización o la tarea que ya nos enunciaban antes, poder distinguir un sonido de otro, tanto si se presenta de forma consecutiva como si se hace de manera simultánea, identificar esos cambios en el tono, en el volumen, la sincronización y los patrones de sonido, además en la
capacidad para percibir el habla, como ya lo hemos mencionado tantas veces a lo largo de esta sesión, y es el habla con ruido de fondo. Bueno, a continuación voy a presentarles un cuadrito que se puede ver un poco denso por la cantidad de información, pero son aquellos síntomas para el diagnóstico del procesamiento auditivo central. Ya Nora nos hacía alusión a algunos de ellos. Por ejemplo, las personas actúan como si tuvieran una pérdida de audición física, piden que les hablen más fuerte de lo necesario en la conversación, encienden el televisor y la radio más fuerte de lo necesario, piensan que las personas frecuentemente están murmurando, porque acuérdense que es difícil interpretar lo que la otra persona habla, y ya más adelante tengo un ejercicio con relación a eso. Dificultad o disminución de la capacidad para discriminar entre los sonidos del habla, es decir, los fonemas, dificultad para recordar y manipular información de esos fonemas, que luego esas tareas van a estar relacionadas con la lectura, con la ortografía, con la fonética. Piensen que nosotros como oyentes, ¿qué es lo primero que hacemos cuando no sabemos escribir muy bien una palabra? Empezamos acústicamente a tratar de diferenciarla para poder escribirla de la forma correcta. Dificultad para distinguir el habla en presencia de ruido de fondo, que ya lo hemos nombrado simultáneamente, inconsistencias en esas pruebas relacionadas con el habla y el lenguaje, con las pruebas psicoeducativas, particularmente aquellas que dependen de la audición para poder analizar su información, habilidades auditivas deficientes, evidenciadas por una menor atención a la información auditiva, son más distractibles o inquietos en situaciones de escucha, tienen dificultad con la memoria auditiva, de espacio o de secuencia, hay incapacidad para recordar información, perdón, me devuelvo, auditiva o para seguir instrucciones. Nos nombraban ahora esa importancia del tiempo de latencia que debe haber entre una instrucción y otra para que ese mensaje pueda ser comprendido. Vamos a encontrar también trastornos del lenguaje, tanto en los procesos receptivos como expresivos, discrepancias entre las habilidades de ese lenguaje expresivo y receptivo a su vez, responden a veces de manera inadecuada al auditorio en formación, particularmente en conversaciones donde hay múltiples participantes, porque es donde más vamos a encontrar esa dificultad en la señal auditiva, ¿cierto? Para poder interpretar esa información que me quiere transmitir, dificultades para entender una habla rápida en personas o aquellos que tienen un dialecto desconocido. Y algo muy interesante que es importantísimo en los procesos de rehabilitación son esas habilidades musicales pobres, con dificultades para reconocer patrones de sonido, ritmos del habla, mala prosodia vocal en las producciones, que pueden ser indicadores importantes, ¿cierto? Bien. Entonces, vemos cómo estos dificultades o síntomas para el diagnóstico del procesamiento auditivo central funcionan también en conjunto con otros componentes cognitivos que son críticos para el aprendizaje. Por ejemplo, si un niño tiene problemas de procesamiento auditivo, esto puede afectar a su lenguaje, sus habilidades de lectura, sus habilidades de pensamiento cognitivo, en la atención, ¿sí? Ya nos decían, por ejemplo, Casey y McFarland en 1998, que el procesamiento auditivo está muy involucrado en el fracaso escolar en un gran porcentaje de casos, y que un déficit en la percepción auditiva puede ser la base subyacente de muchos problemas de aprendizaje, incluso de discapacidades específicas de la lectura y del lenguaje. Por eso Nora decía, si no hay avance en esas tareas
o en ese trabajo fonoaudiológico, es muy importante pensar cómo está ese procesamiento central auditivo y recurrir a una valoración de la audición que vaya más allá de lo periférico. Un déficit en la percepción auditiva puede ser también, eh, como ya lo mencionábamos, esa base para que se presenten esas dificultades de aprendizaje. Charman y Pudor en el 2009 estimaban que el 47% de las personas con trastornos del procesamiento auditivo central también tienen un trastorno de la lectura o un deterioro del lenguaje. Y Chermak y Musiek nos recortaban en el 97 que el TPAC es más común en la pérdida de audición y afecta, es más común que esa pérdida de audición periférica y afecta entre el 2 y el 5% de la población escolar aproximadamente. Población que muchas veces pasa desapercibida porque no están siendo bien evaluadas, simplemente se solapa como un problema del lenguaje. Bien, bueno, entonces, ¿qué vamos a sugerir en estos casos? Importante hacer esa intervención de abajo hacia arriba, ¿cierto? De bottom up también, para mejorar el contexto, facilitar la adaptación del individuo. Cualquier persona que tiene un problema del procesamiento necesitará también tiempo extra para identificar las palabras que escucha. Voy a colocarles aquí un video. No sé si ustedes conocen esta serie de Carlitos y Snoopy y cómo habla la profesora en esta serie a los niños. Ojalá se escuche. Voy a colocar el video. Bueno, ¿lograron comprender algo de lo que esa profesora decía? Muy probablemente ustedes ahorita en la transmisión dijeron, pero es que no se escucha ese video que escogió, no se entiende lo que la profesora habla. Pues precisamente así es como está escuchando una persona que tiene problemas del procesamiento auditivo central. Solo escuchan bla, 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 a una buena intensidad, pero sin entender lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué ocurre cuando se rompe la comunicación? La persona se distrae o decide abandonar la situación. Esto afecta las habilidades para resolver problemas, incluso reacciona con respuestas inapropiadas. Se pueden también hacer malas interpretaciones de que no está interesado, que tiene problemas de atención o de conducta, o esas situaciones les puede generar estrés, ansiedad, y el tiempo de latencia va a aumentar para la emisión de respuesta y o esa emisión de respuestas va a ser inconsciente a los estímulos auditivos recibidos. A veces muchos contestan como, ah, sí, 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 y después dicen, ¿qué? ¿Qué fue lo que yo te dije? Ay, no, 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 eso no era, ¿cierto? Y eso se debe también, obviamente, a todas las dificultades que está presentando en el procesamiento, esa dificultad en poder mantener la atención a estímulos que son puramente auditivos y pidiendo constantes repeticiones. Eso es lo que podemos encontrar también en nuestras aulas de clase o en los usuarios que vienen a nosotros. Es importantísimo porque a través de escuchar exitosamente es que el niño va a aprender a esperar, a escuchar, a entender, a recordar información, a desarrollar el pensamiento y las habilidades para la resolución de problemas a través de esas conversaciones y preguntas, va a sentar las bases para la decodificación de la lectura, ayudando a los niños a identificar esas diferencias entre palabras similares, van a ser las bases para la comprensión de la lectura y el entendimiento de frases u oraciones, ¿cierto? Por ejemplo, los sujetos con problemas del procesamiento auditivo necesitarán más tiempo y más práctica para desarrollar
esos 3 niveles de habilidad que requiere el procesamiento, que es identificar la palabra que escuchamos, visualizar el significado de la frase o oración que escuchamos, las implicaciones u obligaciones de esa frase u oración, y le va a costar mucha dificultad establecer esas diferencias mínimas entre palabras que pueden cambiar completamente el significado de una oración. Por ejemplo, pude haber dicho la frase huele a jabón y la persona está entendiendo que huela el jamón, y puede estar otro entendiendo que le pegue al balón. Fíjense, esas diferencias mínimas que tenemos en los rasgos de los fonemas, cómo pueden hacer que se hagan interpretaciones distintas. Como ya lo habíamos mencionado, el problema del procesamiento auditivo central puede presentar comorbilidad con otros trastornos, como pueden ser los TDAH o los trastornos del TDAH, trastorno del déficit de atención e hiperactividad, dificultades específicas del aprendizaje como los DEA, trastornos específicos del lenguaje, incluso no con trastornos, sino también con malformaciones, fisuras labiopalatinas, trastornos del espectro autista, disfemia, síndromes cromosómicos. Entonces vamos a ver qué características se presentan. En las dificultades específicas del aprendizaje, que son esas dificultades en la adquisición y uso de las habilidades de escucha, de habla, de lectura, de escritura, de razonamiento o de habilidades matemáticas, vamos a encontrar que se presenta una dislexia fonológica, problemas al recordar los sonidos de las letras individuales, dificultades con el procesamiento de los sonidos que cambian rápidamente, o problema con la mezcla de palabras o sonidos, y por eso se presentan las omisiones, las distorsiones, las sustituciones de sílabas, las palabras con características de las lecturas de los individuos que están diagnosticados con estos trastornos presentan esto que ya he nombrado. Vamos a encontrar errores de decodificación, errores ortográficos, errores en la comprensión lectora y errores en la escritura, dificultades debido a esto a la integración auditiva, a esa memoria auditiva, que están relacionadas con esos factores neuropsicológicos básicos para aprender, que encontramos también que los niños con trastornos de aprendizaje presentan alteraciones en el procesamiento temporal de esa señal acústica. Es un aprendiz con dificultades, va a ser un aprendiz con dificultades. Me gusta esa frase porque es la relación que existe entre la una y la otra. ¿Cómo vamos a necesitar la gramática para poder hacer un análisis perceptual? Encontramos también entonces que en los trastornos específicos del lenguaje van a haber dificultades en el procesamiento temporal de esas señales auditivas, existencia de una codificación fonológica alterada que juega un papel muy importante en esa disrupción de las habilidades del lenguaje que ya vimos que son tan necesarias, y vamos también a encontrar dificultades en la percepción de esas pistas acústicas cruciales que están contenidas en las señales del habla. Y aquí por eso les dejo este personaje, a Donald, ¿cierto? Que a Donald nos cuesta mucho trabajo entenderle esa producción de habla debido a cómo está haciendo esa competencia de la señal acústica que emite. Es necesario identificar y reconocer esos señales acústicas del habla para poderles dar un valor lingüístico. Por eso necesitamos lo que ya les había nombrado antes: representación léxica, análisis gramatical, juicio de ese contexto del significado. Y obviamente acá vamos a ver que las pistas acústicas se vuelven cruciales para la interpretación de esas señales del habla. Bien. Perdón. Cuando hablamos de fisura labial o fisura palatina,
Curiosamente, hay estudios que nos demuestran problemas en las habilidades de discriminación auditiva, atención, problemas de lenguaje y sobre todo en las tareas de figura a fondo. Y esto puede ser debido a la pérdida auditiva como consecuencia de esas otitis recurrentes que ya nos mencionaba la doctora Nora, que afectan a los niños en estas edades tempranas y que podrían estar relacionadas con dificultades en el procesamiento auditivo de la señal debido a esa deprivación que hemos vivido. Encontramos también en los trastornos del espectro autista un retraso en la latencia de esas respuestas auditivas, diferencias en el procesamiento auditivo rápido y vocal que afectan el reconocimiento vocal. Sabemos que aquí lo que está ocurriendo es esa falta de integración de la información porque solamente se da el procesamiento en paralelo y faltan todos esos otros niveles de análisis por los datos que nos arrojan los potenciales evocados auditivos que se le han aplicado a niños con TEA. Se propone que puede haber algún trastorno genético o adquirido en la estructura del tronco encefálico de ese tallo cerebral que esté relacionado con esas dificultades para el procesamiento auditivo central en este tipo de casos. Nos encontramos también con la disfemia o la tartamudez, en el cual reconocemos que hay alteraciones de la retroalimentación auditiva, diferencias en la reproducción del estímulo auditivo, dependiendo si este estímulo se hace con señales cantadas o habladas. Aquí les pongo el caso típico que conocemos de esa película del discurso del rey, donde se hace evidente esas tareas del procesamiento auditivo central y adicionalmente se han identificado diferencias significativas en las pruebas de escucha dicótica, donde hay presencia de dificultad en la integración de esa información vía oral que recibe el sujeto. Y por último, vamos aquí entonces a encontrar los síndromes cromosómicos, como puede ser el caso del síndrome de Down, donde identificamos dificultades en el procesamiento global de esa información auditiva y serias dificultades de habla en ruido que pueden estar afectando su desempeño. Importante entonces nombrar cómo se entrelaza el trabajo del audiólogo, del rehabilitador, del educador, y aquí voy a enunciar una serie de pruebas psicométricas diferentes a esas pruebas comportamentales que ya nos había nombrado Nora, que podrían estar ayudando a este rehabilitador o al fonoaudiólogo para indicar pruebas de procesamiento auditivo central. Podemos trabajar con la prueba MEI o la prueba de memoria auditiva inmediata porque revisa memoria de datos, palabras o conceptos presentados verbalmente que requieren de tareas auditivas. Tenemos también el test de memoria auditiva o visual de dígitos BATS que mira la capacidad de integración sensorial y la memoria inmediata visual y auditiva. La evaluación de la discriminación auditiva o fonológica que nos da el EDAF porque mira discriminación de sonidos del ambiente, discriminación de figura a fondo, discriminación fonológica de palabras, discriminación fonológica de logotomas, que son tan interesantes porque son aquellos que nos permiten ver toda esa frecuencia verbal y además también que muy parecido cuando uno hace tareas con pseudo palabras. Esta prueba también tiene tareas de memoria secuencial auditiva. Podemos también utilizar la batería de exploración verbal para trastornos de aprendizaje VEPTA, que mira la relación entre la recepción y la retención inmediata de esa información verbal, la capacidad de abstracción, la capacidad de tener o de retener series y nombrar, que está relacionado con esa memoria auditiva. Objetos de la misma categoría mediante test de asimilación verbal inmediata, semejanzas, nominación, conceptos, oraciones. Tenemos también el test de problemas auditivos de Fisher, que tiene 25 preguntas referentes a problemas típicos en niños con déficit de procesamiento auditivo, porque mira sensibilidad, atención, figura a fondo, discriminación, memoria inmediata, memoria secuencial, la comprensión, y también identifica ciertos problemas del habla, del lenguaje, de la integración auditivo-visual, de la motivación y el desempeño. Tenemos también el Venale
prueba de percepción y discriminación auditiva, prueba de memoria auditiva lógica. Podemos encontrar también la prueba de ritmo del cuestionario de madurez neuropsicológica del Cumanín, que nos va a mirar cómo está el ritmo, la secuenciación, la memoria y esas habilidades de las áreas temporales que tanto se alteran en el procesamiento. El test de Luria inicial, que es una evaluación neuropsicológica en la edad preescolar, que estudia 4 funciones neuropsicológicas de nivel superior en niños entre 4 y 6 años y está mirando motricidad, lateralidad, funciones lingüísticas, rapidez de procesamiento, velocidad verbal y no verbal, que podrían ser un complemento dentro del proceso evaluativo. Finalmente, y ya para concluir, ¿qué estrategias podríamos utilizar con estas personas o sujetos que presentan problemas del procesamiento auditivo central? Entrenamiento auditivo para mejorar el entorno auditivo y mejorar el acceso a la señal acústica, entrenamiento de la audición dicótica en cabina de sonido con audiómetro de 2 canales para poder enviar esas 2 señales y modificaciones de las prácticas de instrucción y comunicación, así como del entorno físico y social en el que la persona o el estudiante interactúa. Estas pautas pues son tomadas de CAPS en el 2013 y ahí también quiero mencionar que las pautas las da el mismo sujeto y es él quien reconoce cuáles pueden ser esas estrategias que le sirvan, como la reducción y la eliminación del ruido, estar más cerca de la persona que habla, sentarse en las primeras filas, aprender a escuchar activamente, estar dirigiendo su visión al profesor, aprendiendo continuamente nuevo vocabulario, elegir tomar siempre notas, presentar siempre información concreta, tratando de evitar los abstractos para que esa información llegue de manera más precisa, escribirle a las instrucciones, hablar más claro, más despacio, evitar estímulos que puedan distraer, proporcionarle más tiempo, proporcionarle soporte individual, pero ya será cada quien irá dando las pautas sobre el tema. Bien, pues muchas gracias por este espacio que nos han dado, esta oportunidad para escucharnos, para hacer intercambios académicos. Dejo acá algunas de las referencias que utilicé para la construcción de las diapositivas que les he presentado el día de hoy y estamos dispuestas para resolver aquellas preguntas que se hayan suscitado durante la jornada. Bárbaro. Bueno, la verdad muy clara, yo creo que estuvo excelente, me encantó, así que bueno, si hay algunas preguntas, Creo que sí hay algunas preguntas a aquí ver, en el chat Alex, que son, que no hay una que está dirigida para ti, Nora, que dice, al encontrar una logoaudiometría que no supera el 50% de discriminación, ya nos va a dar a pensar que ese paciente puede presentar alteraciones del PAC. Sí, más que nada lo que nosotros buscamos, porque a veces si ya hay una logoaudiometría alterada, nos estamos más refiriendo a un problema capaz neurosensorial, con alteración del nervio auditivo. Lo que estamos diciendo es que a pesar de tener una audiometría con valores normales y una logoaudiometría con un porcentaje que llega entre un 80% o un 100% en algunos casos, no están logrando discriminar en ruido o fallas en la memoria auditiva, o sea que tienen la alteración, aparece a niveles superiores. Por eso están todas estas pruebas que no llegamos a explicar, no les llegué a explicar, donde tenemos que utilizar, por ejemplo, filtros de pasabajos, tenemos que pasar información a ambos oídos simultáneamente en forma diferente, eso es una prueba dicótica, o simultáneamente con mensajes similares, ahí estamos haciendo una prueba binaural. Entonces debemos utilizar otros artificios en distorsión del mensaje para activar esos centros. No sé si quedó
Claro, o sea, justamente lo que estamos destacando es que la audiometría y la logo puede dar normal y tener un desorden del procesamiento puro, porque si no ya estamos con un desorden periférico y central. Y yo creo que también ayudaría una logoaudiometría sensibilizada, ¿no? Esa sí podría darnos pautas de cómo se está presentando ese Claro, proceso. nosotros ahora ya estamos, o sea, con todas estas pruebas, por eso mostré, son un montón de baterías de pruebas monóticas, dicóticas, más los test temporales. Son fundamentales en aquellos chicos que tienen trastornos justamente del lenguaje, entonces es más fácil hacer pruebas temporales, que es con diferentes sonidos, bueno, que está todo estandarizado, nada es a viva voz, son todos pruebas ya estandarizadas electroacústicamente, y entonces con eso podemos hacer los test comportamentales complementando con pruebas objetivas. Aquí también te recomiendan luego poder hablar más del tema de hiperacusia y PAC, por Sí, lo que en la literatura es escasa y hoy apenas pasaste rápidamente bien. sobre ello. Eh, les explico porque no llegué, tengo algunas diapositivas. Si quieren, comparto algo de pantalla un minutito, y si no, o sea, lo más importante es que debemos destacar es la hiperacusia es un problema central. Cuando nosotros, les comparto un minuto, 5 minutos de pantalla, a ver si puedo, y les muestro. ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿Me No, escuchan? no. No, todavía no sale tu compartido de pantalla. Ah, porque yo sí la veo. A ver. Yo puse compartir pantalla. A ver, tengo yo, capaz te quedó a vos en edit ahora sí. Ahora sí se ve. Sí, Sí, ya se ve. Bien. Voy más a... Bien. Las estructuras, o sea, cuando hablamos de hiperacusia, estamos tratando de evaluar cuáles van a ser las estructuras que están involucradas. Cuando hablamos de estructuras involucradas, las células ciliadas externas, estamos hablando o sistema eferente medio olivococlear, que se inicia ¿dónde? A nivel del complejo olivar superior, el sistema límbico, el trigémino. Lo que sabemos que es una hiperacusia es una disminución en la tolerancia a diferentes tipos de sonidos. Hay un disconfort en una audición normal, en un sujeto normal, el disconfort tenemos un rango dinámico que va hasta, puede ir 90 o 100 decibeles. En estos casos va a estar reducido ese rango dinámico, pero va a estar reducido ese rango dinámico no por una alteración a nivel del oído interno, a nivel de las células ciliadas internas, sino que eso, por eso lo llamamos reclutamiento. Ese es un problema periférico y eso lo llamamos algiacusia. En cambio, acá lo que se observa es una audición normal, pero una baja tolerancia, un rango dinámico de la audición disminuido. Y esa disfunción va a estar dada a nivel del sistema eferente, el sistema eferente medio olivococlear.
Por eso hablamos de una disfunción del sistema eferente medio olivococlear, que puede ser una alteración en los mecanismos de la captación de la serotonina, puede estar producido por una depresión, por un estrés postraumático, y lo que estamos también se puede evaluar con las zonas de vías también emocionales, como es a nivel del sistema límbico, amígdala y el sistema nervioso autónomo. Estamos hablando que la hiperacusia es auditiva, nada que ver con la misofonía ni con la fonofobia, que es miedo al sonido. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de hiperacusia. Es esto nada más que quería aclararles. ¿Sí? Nora, nos están preguntando aquí si las pruebas que ustedes elaboraron como equipo están disponibles para el acceso. Sí, 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 están disponibles. Son 7 pruebas. Una es de filtro, monosílabos con filtro, están las pruebas de dígitos dicóticos, está la prueba el SSI de Yerger para niños y para adultos, que más que no me quiero olvidar ahora. Bueno, son varias pruebas, las verbales, no las temporales, que esas se compran directamente porque es de los autores. Nos pregunta Betty Méndez también si una vez identificadas las dificultades de procesamiento, ¿cuánto tiempo se tendría que llevar el proceso de terapia? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque no llegamos a toda la parte de entrenamiento. El tema está en que la terapia es algo muy puntual. El entrenamiento, como dijo Edith, que mostró, es auditivo, se hacen parte en cabina y parte así a viva voz, diríamos, fuera de la cabina. Generalmente son 8 sesiones de 45 minutos a 1 hora, pero específicamente hay que trabajar, o sea, es como un condicionamiento. Esos 2 meses o 3 meses que lleva la terapia, el entrenamiento auditivo específico, no se puede faltar, o sea, el niño, o sea, se deja capaz en la terapia neurolingüística, no tenemos que tener programado ni nosotros un congreso, ni el paciente alguna otra actividad, porque tiene que ser periódico el entrenamiento. Por supuesto, si uno está enfermo, no, pero de 8 a 10 sesiones una vez por semana. Hay otros autores que lo hacen, otras colegas lo hacen 2 veces por semana o 3 veces por semana. Yo con 1 vez por semana, porque necesita decantar esa información que está recibiendo y todo lo que estamos entrenando. Estamos haciendo nuevas sinapsis neuronales, eso es lo que estamos buscando. Y que Y ya una vez... por último, para Sí, nuestro cierre, tenemos una sí. pregunta si la valoración del PAC solo se realiza en pacientes con audición dentro de parámetros normales. Si él dice con las pruebas básicas, Logo y Vera, por ejemplo, con valores dentro de parámetros normales. Sí, después si querés contestar vos también, o sea, el potencial puede estar alterado porque tenemos el colículus inferior, ya estamos a nivel de tronco, así que ahí también puede haber alteración. Las pruebas de procesamiento están desarrolladas para pérdidas hasta 40 decibeles, y las pruebas dicóticas tiene que haber una simetría entre, si hay alguna pérdida, tiene que haber una simetría, porque si no, no son pruebas dicóticas. Sabemos que hay pruebas que ya no son tan formales, diríamos, porque sí, porque los chicos hipoacúsicos presentan desorden de procesamiento, lo mismo cuando estamos evaluando la parte con implante, que tienen desorden del procesamiento, pero estas pruebas es para audiometría y logoaudiometría dentro de parámetros normales, hasta 40 decibeles de pérdida. ¿Quieres agregar algo, Edith?
Bueno, no, yo creo que ya por el tiempo, darles las gracias por Bárbaro. lo que nos están esperando en la sesión los estudiantes. Entonces, Bien, igual, si quieren, nos sí, pueden dejar sus preguntas y luego con gusto se las contestaremos y haremos exacto, llegar. se las dejamos o dejamos por mail, habíamos puesto los mails, nos pueden consultar todo lo que quieran. ¿Mm? Fue un gusto y un placer y muchísimas gracias por compartir con nosotros y compartir, Edith, esta charla. Lo mismo digo. Una feliz tarde para todos. Hasta luego. Feliz tarde.